¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a este programa especial en el que vamos a dar la enhorabuena al Sporting de Gijón, por ese ascenso a Primera División. Bueno, hablamos durante la temporada, ya sabéis, en la grada se comentó algo de cómo iba el Sporting, de aquellos números que tenía el cuadro gijonés, y ahora, pues al final, hacemos este especial con gente que estuvo vinculada a la casa, y también vamos a tener alguna sorpresa con una conexión telefónica que nos va a aportar un poquitín más de yo creo que meritorio, no, lo siguiente, ascenso del Real Sporting a esa categoría, a esa Primera División del fútbol español, que al principio igual no contaba para muchos, pero que vamos a celebrar como se merece. Hoy tenemos con nosotros aquí a gente que estuvo vinculada de una manera o de otra al club, la mayor parte de ellos como futbolistas. Tenemos a Castaño, Javi Castaño. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido y muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo, aparte de Castaño, tengo aquí a mi derecha a Ramón Ruiz, que fue portero del Sporting y que todavía al parecer está para jugar. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Paco. Y también tengo aquí a mi izquierda a Iván Miner, que bueno, pues también estuvo vinculado a la escuadra del Molinón. Iván, bienvenido y muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Bueno, pues con ellos vamos a hacer este especial, ¿no? Un especial que sobre todo y sobremanera también va a contar con la participación al teléfono de Gerardo Ruiz, al que vamos a hablar con él en breve. Es el preparador físico del Sporting. Yo creo que, bueno, pues una pieza clave en este ascenso del cuadro gijonés a esta Primera División, porque no es el primer ascenso que tiene Gerardo Ruiz a sus espaldas. Y por lo tanto, bueno, pues cuando una misma persona logra hacer eso, acaba una temporada tan larga y tan difícil como las que acaben siendo en Segunda División, una temporada larguísima, y si tienes fase de ascenso no te quiero ni contar, pues al final yo creo que el preparador físico también tiene algo que ver en todo esto que acaba de hacer el Sporting, y que, como digo, vamos a establecer ya comunicación con Gerardo Ruiz. Le escuchamos aquí en el plató. Bueno, pues ya tenemos a Gerardo Ruiz, lo tenemos ahí en pantalla, en esa conexión telefónica. Gerardo, enhorabuena, lo primero, por este ascenso del Sporting. Hola, buenas noches. Pues nada, muchas gracias porque bueno, estamos felices, ¿no? Porque conseguir este objetivo que en un principio, pues bueno, no era claramente, aunque este es un equipo que siempre tiene esto como principal objetivo, pero este año con el no poder fichar y bueno, que teníamos un equipo de unos chicos muy jóvenes e inexpertos en la categoría, pues se nos antojaba un poco difícil el luchar por este objetivo, pero bueno, al fin y a la postre la liga que es muy larga, fue diciendo y poniendo a la gente en su lugar según se competía y se ganaban puntos, y ahí estuvimos, y al final pues se produjo el subir directos, que es con una cantidad de puntos increíble, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, son muchísimos puntos los que hizo el Sporting, pero cuéntanos un poquitín el carrusel, la montaña rusa de sensaciones que se vivieron en el Benito de Villamarín, porque, bueno, supongo que lo contaríais una y mil veces, pero... Sí, bueno. Pero bueno, sí, no me canso, porque como fue tan guapo, sí. Fue sufrido y guapo, porque mira, a la vez... ¿Qué pasó? Que, bueno, acaba el partido, nosotros no tristes, porque, bueno, íbamos el playoff, habíamos conseguido un objetivo importante. Sí. Un poco, sí, hombre, desilusionados, porque habíamos ganado 0-3, y, bueno, esperábamos, digamos, el milagro, ¿no? Sí, sí, sí. El milagro del último partido. Bueno, pues entonces acaba, y, bueno, vamos un poco hacia nuestro público a despedirnos, a saludarlos y agradecerles su estancia allí, que fueron 2.000 así a apoyarnos, tan lejos. Y claro, cuando íbamos hacia allí, que ya prácticamente debía ser el minuto 92 o así, pues vemos que todo el público pues se ponen como locos allí, ¿no? Y entonces saltando y tal, y digo, joder, pasó algo, tal. Sí, que acaba de marcar el Lugo, me cago en Dios, la de Dios. La gente ahí, bueno, nosotros saltando, corriendo, como caballos desbocados. Entonces después, ¿qué pasó? Que al minuto, no sé, al minuto 92 o por ahí, ¡bumba!, que empató, que marcó el Girona, pero acto seguido, una desilusión tremenda, la cabeza abajo, pero en segundos, nada, que está anulado, el árbitro, que era fuera de juego, tío, otra vez arriba, saltos, tal. Una montaña rusa, lo que decía, ¿no? Sí, después, bueno, fuimos ya como quien dice, después de celebrarlo por ahí un poco, al vestuario, a Belardo, unos cuantos y tal,
y resulta que cuando estamos en el vestuario sentimos que... No, dicen que tienen que repetir 4 minutos de partido. Me cago en la madre, añadir 4 minutos. Uf, en 4 minutos ya pensamos, estos van a salir como bestias, meten un gol, los meten por la portería, Lugo. Y después dicen ya los 40 segundos, pero que fueron los 40 segundos los más largos de mi vida, tú. Allí dando vueltas por vestuarios, otros tirados en el suelo, otros ahí casi cago en su madre, vaya putada. Nos sonaba un poco raro, ¿qué va a pasar ahí? Tal. Bueno, fueron los 40 segundos y otra explosión de júbilo increíble. Salimos fuera en el vestuario, todos en las duches, los móviles cayendo por las duches, todo así. Fue cojonante. Y nada, mucha alegría y a celebrarlo y ya todo fiesta hasta hoy. Pero antes del partido, bueno, supongo que en la concentración, antes de llegar al Villamarín, cuando se llega al estadio... ¿Qué sensaciones notas tú en la gente, en los cares? ¿Había algo de fe en este pequeño milagro que se obró ahí en el Villamarín? Tratamos de mentalizar al equipo de una cosa. Era la siguiente, y nosotros lo sabíamos también. Hay un cálculo de probabilidades, ¿vale? El 17% se podría dar. Pues esto se puede dar, porque el fútbol es así. Esto no es un deporte de cinta métrica o de cronómetro. Esto es un deporte de 11 contra 11 con un esférico caprichoso que lo mismo te quita que te pone en tu sitio en una décima de segundo. Pega en el poste y entra y subiste. Pega en el poste y sal y bajaste. Sí. ¿Sabes? Bueno, pues mentalizando a los chavales, jugar como tiros. No tener presión. Hicisteis la de mi madre. Hicisteis un temporadón. O sea que tranquilos, disfrutar que el Benito Villamarín y uno de los grandes campos de ambiente van a estar con nosotros, el público, porque son bastante sportingistas. O sea que, chavales, salir ahí, vais a jugar contra un equipo de primera, ellos ya están arriba, ganen, pierdan, son campeones, por lo tanto, el pie van a meterlo más flojo que vosotros. ¿Quién tiene que ganar? Vosotros, meter el pie duro, trabajar duro, intentar meter más de 2 goles, este tipo de cosas, ¿no? Pero con tranquilidad, no pasa nada. Nosotros hacemos nuestros deberes, que en el partido de Girona-Lugo, el Girona hace los suyos, pues se acabó, chicos, al playoff. Ya, es que así además... tranquilidad. Este fue el mensaje toda la semana. Sí, no, lo que te decía, que además bueno, supongo que la mentalidad era bastante fácil de inculcar porque no solamente había que tener suerte, sino que esa suerte había que buscarla, ¿no? Ganando por más de 2 goles. En esta vida siempre la hay que buscar, ¿eh? Y es difícil que la encuentres así. Hombre, claro que tienes que comprar el 10º, si no, ¿cómo te va a tocar la lotería? Pues esto yo lo mismo, chavales, tenéis que ganar vosotros por más de 2 goles a ser posible. Si no, la lotería no os puede tocar. Esto era claro, ¿eh? Bueno, Gerardo, y no sé qué, bueno, el cuerpo técnico supongo que estaría exultante y orgulloso todo del trabajo del equipo, pero bueno, contigo ya ahí, pues con el segundo ascenso, ¿no? Después de aquel otro ascenso con Manuel Preciado, ya tienes alguna que otra tabla en esto y no sé cuál viviste con más emoción o con más ilusión. Supongo que los dos estarían muchísimo. Sí, son distintos, mira. Cuando Manolo Preciado llevábamos más tiempo en segunda, con lo cual era más ansiado. Sí. Fue unos momentos muy duros, ley concursales, pasé, todas estas cosas tan difíciles que se le ponen a los equipos en ocasiones a lo largo de su historia. Una de las difíciles fue esa, y una de esa la pasé. Entonces la alegría y la celebración fue, pero de órdago a la grande, porque ya te digo que era mucho, ¿no? Como por ejemplo la del Oviedo este año, que ya llevaba mucho tiempo, entonces para ellos eso fue el sumum, ¿no? Claro. Bueno, pues para nosotros aquel año lo mismo. Y esta otra, joder, siempre subir a primera y una alegría tremenda, joder, porque ya la máxima, ya la mejor liga del mundo, todo lo que tú quieras. Vas a jugar con los chavales, joder, vamos a jugar con Messi, yo bastante de bromes, ten cuidado con Ronaldo, que yo tal, ahora sí, ahora voy a hacerme famoso, voy a meter una bronca ahí al Ronaldo, tal, me van a echar del campo, voy a salir en todos los periódicos, pues es fijaduques, ¿no sabes? Sí. Y entonces, bueno, pues los dos vives tal, pero quiero decirte que aquella fue inmensa, y esta me trajo unas lágrimas por un lado de emoción en un ojo y en el otro de pena porque me acordaba de Manolo, joder. Era imposible no acordarme de Preciado. Y entonces, bueno, sí, y en ese sentido, aunque sabes muy feliz, pero a la vez cago en Dios. Pero de los amigos, de la gente tal, especialmente Manolo. Y entonces, bueno. Pero los dos, la verdad, ya son unos momentos y unas vivencias que, joder, hay que tener una suerte, eso sí, hay que tener suerte de poder vivirles, ¿no?
y son maravillosos y te sientes en un estado que a veces es incapaz de definir, ¿no? De cómo porque es el sumum de la felicidad y estás como flotando y una cosa que, joder, cuesta tanto trabajo, esto de segunda, 42 semanas pegándote hostias ahí, con unos equipos a una intensidad acojonante, compitiendo, que tú, yo me recuerdo, la anterior soñaba con los Churiurdin, yo iba para la cama y veía siempre paisanos vestidos de azul, de reyes y joder, que te perseguían ahí a tiro de un partido. Y este año, bueno, con Girona no te quiero ni contar. Ya, soñabas también con los de blanco y rojo, ¿no? De rayos, claro. Pero no los tuyos. Sí, exacto. Bueno, la última, Gerardo, no te entretengo más, que sé que tienes un acto ahí, pero la última que te quería preguntar era, bueno, una liga tan larga de 42 partidos, aparte ahora pues todavía hay equipos que están jugándose el ascenso, mira, pues lo duro que fue para el Girona hacer lo que hizo, y luego que se haya quedado por el camino de la manera más cruel que podía quedarse, y ahora mismo pues con esos dos equipos sobreviviendo, con una temporada tan larguísima en Les Piernes, supongo que también el preparador físico en este caso, en la persona de Gerardo Ruiz, pues tendrá algo que ver en que hayan acabado como una auténtica bala los jugadores del Sporting, ¿no? Hombre, joder, algo tiene que ver, porque soy yo que, vamos, de alguna manera les entreno, ¿no? O en esa parcela, no en la táctica, pero sí en esa parcela, aunque casi hoy en día hay indisoluble, la técnico, táctico, físico, está todo muy integrado, pero bueno, vamos a decir que sí, que hay una parte física importante. Hoy en día, eso de que decían antes en el fútbol de que correr era de cobardes, murió. Sí. Hoy en día hay que correr como perros y si no, no ganes un partido, o ganes pocos. Sí, cuando el Madrid, voy a poner un ejemplo, que tiene los mejores jugadores del mundo, una de las mejores plantillas, no corre, palma. Y si no, no gana la Liga o los títulos correspondientes, ¿entendido? El Barça lo mismo, que no presionen a palmar, no, bueno, tanto como palmar son tan buenos que los dos equipos, pero quiero decirte que hasta ahí se nota, ¿no? Sí. Que si no se corre tal. Bueno, pues nada, nosotros lo que hicimos o lo que venimos haciendo, yo soy un preparador físico cercano al futbolista, pero a la vez con dos manos, una derecha con un látigo y una izquierda, para poder, digamos, tener una convivencia y una sociabilidad y una serie de cosas. No digo, vamos, que me llevo bien con ellos y que tenemos buen rollo generalmente. Y entonces, pues bueno, los chavales que tengo, ¿qué quieres que te diga? Es que no tengo adjetivos para alabar el trabajo, la profesionalidad, el entusiasmo, les ganes, el hambre de ser futbolistas. Es que claro, con eso que cuentes, con esa materia prima, y he chupado. Yo digo a veces, cago la mar, si los delanteros no jugaron ni en segunda ni un minuto. Ujo gol, como digo yo, Castro. Sí. ¿Qué jugó ese? Jugó en el Sporting B y rompió el peroné, media temporada. Sí. Pablo Pérez, un guaje sin hacer, desgarabado, tuvo que meter músculo a mazamartillo, porque y lo que queda todavía. Sí, lo que queda, sí. Porque cae para los lados, joder. Jugó y una pila de goles. Johnny, ahí había que ponerlo en forma, y es más rápido que el viento. Pero claro, tienes que estar en forma, amigo. No puedes ser rápido para echar dos carreras y después echarte a la Bartola en la banda. Tienes que correr muchas veces, tienes que bajar a ayudar a la defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba en estado de forma las dos veces. Me acuerdo de estos chavales que encima Dani Endí y toda esta gente, jugamos, me acuerdo, un partido en Oviedo que fue la de Dios, que ganamos 1-4. Sí. Y que estaban, y eso fue al final también de temporada, estaban los tíos igual que esta vez, muy bien. Sí. Y subieron arriba y dieron el do de pecho en otra categoría más complicada todavía. Y joder, eso tiene un mérito muy grande, tremendo. Grande. Los tíos entrenen, cumplen los principios del entrenamiento, que son entreno, descanso, nutrición a la perfección. Después la cabeza iba bien porque los resultados iban bien, había gran ambiente solidario y de amistad y compañerismo en el vestuario, y después el cuerpo técnico, amigo, lo mismo. Somos todos para uno, uno para todos, como D'Artagnan y los 4 mosqueteros. Sí. Así éramos. Y eso se nota. Claro, y todo eso hizo que los planetas y las estrellas y
se alinearan. Se alinearan y ahí va, el Sporting va primera. Bueno, pues ahora, Gerardo, a disfrutarlo, a intentar digerirlo, porque supongo que después de toda esta vorágine de alegría y de felicidad, tienes que también digerir dónde estás, en qué categoría te vas a mover y sobre todo eso, pues disfrutarlo después, ¿no? Porque llegará el tiempo también de estar disfrutando, pues como decías, ¿no? Con esos bromes, con Messi, con Cristiano, que voy a salir en los periódicos porque voy a echar una bronca a Cristiano de 3 pares de narices, y todas esas cosas llegarán, ¿no? Llegarán en su día. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por atender la llamada. Muchas gracias a vosotros, un abrazo y nada, hasta otra. Bueno, pues hasta aquí la comunicación con Gerardo Ruiz. Seguimos ahora mismo con los invitados aquí en el plato. Bueno, pues después de escuchar al sabio Gerardo Ruiz, que nos aporta, bueno, yo creo que una alegría increíble, ¿no? En las palabras que tiene hacia los chavales, hacia el cuerpo técnico, hacia el ambiente que hubo durante toda la temporada en el Sporting. Yo creo que, bueno, pues pon el énfasis en lo que al final acaba siendo casi fundamental en un grupo que no tenía demasiada experiencia en esa categoría, en la segunda división, un grupo de chavales que, bueno, pues como hablaba él, prácticamente habían venido casi todos de otra categoría. El salto era cualitativo y cuantitativo, como se suele decir en estos casos, y al final acabaron todos dando el do de pecho. Bueno, algunos decían que había que meterles la masa muscular a Maza, pero que llegaron en muy buena forma. Castaño, no sé cómo ves lo del ascenso del Sporting, quizá de la manera directa que se produjo como un pequeño milagro también, ¿no? Sí, una cosa que nadie esperaba, y más en la última jornada como se había presentado, pues era muy difícil. Posibilidades remotas, pero bueno, al final pasó, yo creo que lo imposible. El Girona empató ya pasando el tiempo de descuento, el Sporting ganó al Betis 0-3 y bueno, pues era una cosa impensable ya al principio el que el equipo jugara la promoción de ascenso. Sí. Era ya, bueno, un éxito tremendo. Poco a poco, a medida que avanzaba la temporada, nos estábamos dando cuenta que el equipo, pues, bueno, que parecía que podía jugar la promoción, luego ya era una realidad. Luego decía, bueno, pues en la promoción puede ser un equipo complicado para el rival, tal. Y bueno, poco a poco dijiste, bueno, pues al final pueden subir directos. Y luego, pues llegó a la última jornada con opciones y al final, pues, dieron la campanada. Y como el triunfo de la fe, ¿no? Porque hay una constancia a lo largo del campeonato. Bueno, los números están ahí para consultarlos. Son solamente 2 partidos perdidos. El equipo que menos perdió de esa categoría, el equipo que menos goles encajó. Yo creo que, bueno, pues eso habla un poquitín del triunfo de esa regularidad a lo largo del campeonato, ¿no? Sí, está claro que ellos, creo, no sé si fe en ellos tenía, estoy seguro, ¿no? Y en el trabajo, en las ganas de crecer como futbolistas. El entrenador también, pues que era un reto muy importante para él. Era la primera vez que asumía un equipo de esas características y de esa importancia. Pues Gerardo y Isidro y Tejada, que estaban en el filial y que volvían a tener otra vez la oportunidad. Entonces yo creo que se juntó un poco todo, ¿no? El hambre de todos de hacer las cosas bien, y al final, pues los resultados creo que no pudieron ser mejor. Unos resultados que al final dejan al Sporting en primera, pero bueno, como hablábamos antes con Gerardo, quizá, Ramón, lo más destacado de todo fue que todo el mundo pensaba ya caerá el Sporting de ahí, porque los mimbres que tenía no sonaban demasiado grandes como para hacer un cesto de tanta solvencia, ¿no? No, cuando empezó la temporada, allá por el mes de agosto, pues la verdad, todo el mundo, incluso yo creo que hasta ellos mismos, no consideraban que tuvieran un equipo, un bloque para poder pelear por el ascenso, ¿no? Todo el mundo decía que tenía que ir partido a partido y que, bueno, a ver dónde tenían el techo. Siempre con la mira en conseguir la permanencia, que era el primer gran objetivo que se buscaba. Más que nada porque verdaderamente con un bloque tan joven, con tan poca experiencia en la mayor parte de sus futbolistas, pues presentaban muchas incógnitas. Nos equivocamos todos. Han hecho una temporada de 10, podríamos decir, aunque habría que decir de más, porque verdaderamente, yo estoy contigo, es el ascenso de la fe principalmente de ellos,
La gente entre los cuales nosotros nos podemos incluir, íbamos creyendo a medida que ellos nos iban dando. Ellos fueron los primeros que creyeron. Nunca entiendo que no pensaran mucho en el ascenso de inicio, pero sí que podían ganar partidas y que podían hacer las cosas bien. Las hicieron francamente bien, los números están ahí. Ponerle un pero a la temporada de tanto de los jugadores como del cuerpo técnico es no tener ni idea de esto. Cuando un equipo, bueno, pues está hecho con esos miembros que venían muchos de ellos de una categoría inferior y que ves que al paso de las jornadas te acabas haciendo la categoría, lo cual ya es complicado, ¿no? Que te hagas un poquitín a la categoría, al salto de categoría en la segunda división. Pero bueno, puedes pensar que más o menos es por esa hambre, esa ilusión que puedes tener, pero que se mantenga durante 42 largas jornadas y un poquitín más raro si cabe, ¿no? Bueno, es un poco raro, o da el baremo o el nivel de lo que esos futbolistas o ese grupo tiene, ¿vale? Y desde luego la cabeza, el míster con el cuerpo técnico. Yo no entiendo que hayan conseguido lo que han conseguido sin el míster. Para mí el míster es pieza clave, los futbolistas son buenos futbolistas, sí, pero yo creo que el que los ha metido por el camino correcto ha sido el míster. Y han conseguido algo que nadie pensaba y que es muy difícil de repetir. Sí es verdad que los futbolistas llegan con hambre, pero el míster entiendo que cuando ha tenido que ser su amigo, entre comillas, lo ha sido, y cuando ha tenido que ser su jefe, lo ha sido. Y todos han conseguido algo que nadie pensaba. Y luego que creo que esos resultados iniciales han hecho que todo les fuera llevando por el camino correcto y que la dinámica de grupo que tenían como equipo dentro, pues que era muy bueno. Es decir, ya ha salido todo a pedir de boca. Es muy difícil que se den las cosas como se han dado en el Sporting este año y teníamos que ascender de forma directa, porque sumarnos en un playoff hubiera sido, yo creo que un poco más complicado o un poco más enrevesado. Y yo creo que han sido dignos merecedores, a pesar de esperar al minuto 92 o 93 del partido del Girona-Lugo para saber que estaban definitivamente otra vez de vuelta en la primera división. Bueno, pues después de esa temporada tan dura, yo creo que una temporada de Iván que sobre todo va muy encauzada la comunión casi perfecta que llegó a haber entre el público, o sea, la afición del Sporting, los jugadores, como hablaba antes Ramón también del cuerpo técnico, nos lo comentaba también Gerardo, todo ha ido casi una comunión perfecta hasta llegar al ascenso, ¿no? Durante toda la temporada. La verdad que sí fue. La afición yo creo que fue animándose poco a poco a medida que avanzaba el campeonato, viendo como unos chavales de mareo pues estaban consiguiendo lo que nadie se esperaba. Y la verdad que para mí el punto de inflexión, yo creo a lo largo de la competición, el partido de Leganés, yo creo que es un partido que ahí se vio sobre todo la unión de los jugadores para creérselo un poco más de lo que estaban haciendo hasta ese momento. Yo creo que ahí fue el punto de inflexión que les dio mucho más fuerza y verdaderamente pues dijeron, oye, pues parece ser que vamos a poder, en principio, el objetivo de conseguir esa promoción, porque todo el mundo calculaba la promoción, inesperadamente se ascendió. Para mí, yo también soy de la misma opinión, inesperadamente yo no contaba con ascender, con que el equipo ascendiera de manera directa sin promoción. Y la afición, pues lo que te digo, viendo a los chavales cómo corrían, cómo trabajaban, cómo luchaban, la ilusión que tenían, pues se fueron contagiando y yo creo que ellos, con toda la crisis institucional que ha habido este año, con todas las deudas que creo que tenían, que al final pues parece ser que fueron verdad, porque parece que se han puesto al día ahora ya, y demás, pues se han aislado, han hecho un grupo, una piña, se han aislado y junto con la afición han tirado para arriba y han conseguido algo que nadie se esperaba a principio de temporada. A pesar de los envites de los que hablas, pues toda la deuda, todo el público increpando también al Molinón a don José Fernández, ¿no? A cada partido que había en el Molinón era un
un clamor contra el máximo accionista y dueño del Sporting a la postre, y yo creo que también se supieron aislar de todo eso que pasaba, porque ellos ni siquiera cuando llegó la primera derrota contra el Betis al final de la primera vuelta, el último partido de la primera vuelta, pues ni siquiera ahí les tembló el pulso ni bajaron el pistón para nada. No, es que además ese partido lo pierden por circunstancias, porque yo creo que fue uno de los mejores partidos que hicieron con muchas ocasiones, o sea que a lo mejor verdaderamente hay otros partidos que merecieron perder y no lo perdieron, como por ejemplo en Leganés, pues un partido complicado, fue un partido difícil, era un campo irregular, un equipo muy duro, muy correoso, y a lo mejor pues allí a lo mejor no merecieron del todo la victoria, pero en otros partidos como este del Betis pues sí que merecían la victoria, ¿vale? Pero bueno, al final de cuentas lo que cuenta es que se ascendió. Lo pasado yo creo que ya lo disfrutaron, lo están disfrutando todavía, y a partir de ya de nada pues no queda otra que pensar ya en el año que viene. Yo soy de la opinión de que los entrenadores no tienen vacaciones apenas, ¿sabes? Tienen pocos días, ya tienen que estar pensando en la planificación de la próxima temporada, en tomar decisiones difíciles y junto con la Secretaría Técnica, que ha venido un nuevo secretario técnico, un nuevo director deportivo, a echarle una mano al Pitu, y entre ellos pues tendrán que sacar esto para adelante e intentar conseguir un equipo competitivo para la primera división, que no tiene nada que ver con segunda división, ¿vale? Yo hablo desde la experiencia. Yo tuve la suerte de, cuando subí del filial al primer equipo en primera división, tener gente a mi lado que ya llevaba años de experiencia en la categoría, ¿vale? Que te ayudaban, pero también te apretaban, porque sabían lo difícil que era. Experiencia en primera división en este equipo, ahora mismo, que me dé cuenta, no sé si con los dedos de la mano puedo contarlos, ¿vale? A ver cómo lo gestionan, a ver cómo lo... Pero yo creo que sí, que lo van a hacer bien. Yo creo que tienen que aunar la experiencia con la ilusión que traen ellos de abajo a una nueva categoría, lo mismo que hicieron de segunda vez, que estaban jugando los chicos a segunda división, y toda esa ilusión que les transportó y les animó, porque jugaban bien también, no era solo trabajar y tal, porque yo los vi muchos partidos y el equipo en casa daba gusto verlos jugar. Pues lo mismo con esa ilusión, pues con gente que puedan traer con experiencia en la categoría, o con gente que venga con ilusión y comprometida, pues la verdad que lo pueden hacer bien. Pero bueno, es otra cosa. También te digo que el fútbol de hoy en día no es la competición que nosotros vivimos. Antes era mucho más, estaba mucho más compensado el campeonato, era mucho más competitivo, había equipos muy fuertes, con todos los equipos tenían gente internacional en sus equipos, y hoy en día pues el Barcelona y el Madrid lo copan todo, y el resto pues bueno, puedes añadir ahí Valencia, Sevilla un poco, pero bueno, el resto tampoco es que marquen grandes diferencias, ¿vale? Además de todo lo que acaba de decir Iván Miner, yo creo que habría que añadir también un poquitín al mérito del Sporting el que era una segunda división súper competida, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo en que había muchos equipos, sigue habiendo muchos equipos, algunos ya se quedaron por el camino y otros todavía siguen en la pelea por ascender, por copar esa última plaza que queda de ascender a Primera División, pero el Sporting logró algo muy difícil, además en una competición en la que teníamos al Betis, en la que teníamos al Zaragoza, teníamos al Valladolid, teníamos a Las Palmas, si me apuras, teníamos a Osasuna, teníamos al Mallorca, que son equipos quizá con historia y con presupuesto y con... No voy a decir masa social porque a lo mejor Mallorca le queda un poquitín lejos esto, pero sí para pelear por estar ahí en Primera División. Sí, las categorías son todas difíciles y conseguir el ascenso en cualquier categoría es una cosa muy complicada. Que este año la competencia era grande, bueno, pues igual que todos los años. Yo pienso que al final todos los años son difíciles, duros. Había equipos importantes que desde un principio luchan por ascender, y bueno, pues el Sporting era uno de ellos que bueno, no partía como un favorito, partía más bien como un equipo que iban a ver lo que pasaba, con salvar la categoría pues era suficiente, pero al final hicieron méritos para estar arriba, y bueno, pues desbancaron a equipos que en un principio pues habían hecho el equipo para ascender. Tampoco al principio contaba demasiado el Girona, el equipo que empató a puntos con el Sporting, y que ahora cayó en esa desgracia, no sé si bueno, maldita de
de haber perdido el ascenso directo primero y después el ascenso como lo perdió ahora en esa doble eliminatoria. Sí, es una pena y una lástima y quizás un poco injusto, ¿no? Que el Girona pues haya hecho 82 puntos, el Zaragoza haya hecho 61 y ahora mismo pues el Zaragoza esté luchando con Las Palmas por ascender a Primera División y el Girona pues haya quedado fuera después de estar pues prácticamente en Primera División, de no ser por el gol del Lugo en el minuto 92. Estaba en Primera División, pero bueno, al final esto estaba montado así, de esta manera, que, bueno, Abelardo ya lo decía, que no era justo ese sistema de eliminación una vez que acababa la liga y estoy totalmente de acuerdo con él. Pienso que con un equipo eso, con la liga que hizo el Girona, que ahora mismo pues esté eliminado contra un equipo que hizo 21 puntos menos que él, sí, pues me parece totalmente injusto, pero bueno, al final eran 42 partidos, el Girona no consiguió el ascenso en esos 42, luego hubo una eliminatoria que lo tuvo también en la mano con un 0-3 en Zaragoza. En casa, pues creo que el entrenador metió la pata porque también puso jugadores que no estaban siendo habituales y al final pues... Y quiso jugar con el 0-3 a favor y al final se llevó un chasco. Y bueno, pues al final todo eso es experiencia. Quizás sea un entrenador que no tiene mucha experiencia en la categoría y bueno, pues a lo mejor si eso le pasa a un entrenador que lleva muchos años, seguramente hubiera sacado el equipo que no se hubiera confiado, hubiera sacado el mejor equipo, hubiera competido igual y bueno, pues de todo se aprende y creo que este año Machín creo que va a aprender bastante. Pues sí, la verdad que aprendió. Si no aprendió de eso, pues pocas cosas le quedan por aprender. Ramón, bueno, quizá hablaba de lo que decía Castaño ahora, hablaba del Pitu porque también le podía haber pasado al Sporting, igual que le pasó al Girona, de bueno, pues esos 2 goles y el Sporting llega a haber ganado solamente 0-1, luego el Lugo empata, el Sporting se queda ahí con los mismos puntos que el Girona, luego te enfrentas al Zaragoza, te pasa lo que le pasó al Girona y al final es una injusticia, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando arranca la competición el día 1, tú sabes cuáles son las condiciones en las que te manejas, ¿no? Sí es verdad que, como dice Casta, es que el Girona saca 21 puntos, son 7 partidos. Es decir, es muy difícil poder justificar que un equipo que ha sacado 21 puntos en liga regular en un playoff quede eliminado. Es muy difícil de poder argumentarlo. Yo creo que el Girona merecía mucho más premio porque hizo una gran temporada. Nosotros hablamos de la nuestra porque los hemos visto cada 15 días en casa y también los partidos de fuera y sabemos lo que han jugado y lo que han peleado y lo que han trabajado. Pero el Girona tampoco no se queda a la zaga porque el Girona no era un equipo que partiera con la vitola de ser candidato al ascenso y aguantó hasta el último envite. Y yo soy de los que digo que el tema del día del Lugo le puede pasar a cualquier equipo, porque un gol es un momento, es un instante. Entonces es fácil de que en un momento se te pueda ir la historia y te puedan empatar y te aboquen a un playoff, ¿no? Lo que es más difícil de explicar es lo que les ocurre en el partido de vuelta del playoff, porque yo creo que ni ellos mismos se lo creen. Porque tener 0-3 es que te tienen que meter 4 goles. Y hoy en día que te metan 4 goles, un equipo como Zaragoza que ha hecho 21 puntos menos, que tú, a pesar del palo que llevas por no conseguir el ascenso directo, vas a Zaragoza, te levantas de donde te has caído, ganas 0-3, lo tienes todo en la mano. El Girona debe de mirar para él, puede decir muchas cosas de lo que sucedió en la última jornada, pero verdaderamente, por decirlo de alguna manera, y siendo un poco duro, los culpables verdaderamente son ellos, porque la eliminatoria contra el Zaragoza no se les puede escapar. Casi podríamos decir que ni el ascenso directo, ¿no? Porque... Bueno, yo lo del ascenso directo es otra historia. Es otra historia, porque claro, el miedo a ganar existe. Pero el Sporting cuando va al Villamarín dice, yo tengo que ganar, tengo que hacer mis deberes. El Betis no va a meter tanto el pie. Pues lo mismo le va a pasar a ellos contra el Lugo, ¿no? El Lugo tiene sus deberes hechos. Yo voy a ir a pasar al Lugo por la pared. Y tuvieron 50 minutos que sí. De hecho, en el minuto 50 hay un tiro al palo del Girona, que si entra se pone 2-0 y el partido se hubiera terminado. Pero hay una cosa que hablaba hoy con unos amigos. En el mundo del tenis dice el miedo a ganar. E incluso el número 1 de la ATP, Djokovic, le cuesta cerrar los partidos, a pesar de que tiene una experiencia tan grande de donde está habituado a ese tipo de situaciones. Pero existe el miedo a ganar, cuesta acabar de ganar. Y al Girona yo creo que fue lo que le pasó en ese partido.
reculó demasiado, dejó la iniciativa al Lugo, y el Lugo verdaderamente es un equipo que si tú le dejas la iniciativa te puede hacer daño, porque juega eso. Si le quitas el balón, no le dejas hacer su juego, el Lugo sufre. Le dejaron y empezaron a generar situaciones hasta que, desgraciadamente para el Girona, en el minuto, y afortunadamente para nosotros, en el minuto 92 marcan un gol. Entonces, pero yo soy de los que defiendo de que eso puede pasar a cualquier equipo, incluso el más experimentado puede tener ese tropiezo. ¿Hubieses entendido que el Sporting perdiera en el Villamarín entonces? Yo estaba convencido de que el Sporting en el Villamarín sacaba el partido. Yo eso sí que lo tenía. Lo que no tenía en ningún momento, no creía, era que el Girona fuera a fallar en el último partido contra el Lugo en casa. Si me dicen que juega de visitante en Lugo, bueno, hubiera tenido más esperanzas, pero en casa, con la trayectoria que llevaban, no contaba el fallo. Pero en el Sporting sí que confiaba, eso sí. También confié prácticamente hasta el último día en que el Sporting iba a ascender directo. El último domingo de tal, ya no lo creí, porque no confiaba en que el Girona fuera a fallar. Pero sí es verdad que cuesta rematar. A todo el mundo le cuesta rematar un ascenso, por muy buen equipo que tengas, un título, por muy buen equipo que tengas, te cuesta. Tienes tus momentos de debilidad, tus momentos de duda, y esos momentos son los que tienes que superar para poder lograr el objetivo que pretendes. Bueno, dejando y abandonando un poquitín la injusticia que pudo tener el fútbol con el Girona, de los cuales nos lamentamos también aquí, bueno, pues por lo que decían, ¿no? Pues esos 21 puntos son 7 partidos de Liga que tienen que ganar el Zaragoza. Los del Girona prácticamente podían estar de vacaciones los últimos 7 partidos, y el Zaragoza todavía, aún así, son 2 meses. No los cogía, o sea que... Son 2 meses. 2 meses de competición, casi nada. Pero ahora mismo ya pasó lo que pasó, el Sporting está en primera, el Girona está en la cuneta, hay otros equipos peleando por el ascenso, son Zaragoza y Las Palmas los que quedaron vivos en la competición, pero ahora nos enfrentamos a una competición que es muy distinta. Iván, lo comentaba antes Iván Miner, es muy distinto, llegas a Primera División, hay un salto cualitativo importante. Tienen recorrido los jugadores que vinieron, que están en el Sporting, muchos de ellos no tenían experiencia casi ni siquiera en esta categoría, en la Segunda División. Ahora tienen que afrontar otra temporada en Primera División. Número de jugadores que puedan tener recorrido, que veas que haya que cambiar la plantilla, mucha gente. Cuando coge el Pitu el año pasado el equipo, ya había estado con ellos el año pasado, el anterior año, prácticamente todo el campeonato. Los conocía a la perfección, ¿vale? Los ha entrenado durante este año y ha visto lo que han crecido. Abelardo tiene mucha experiencia como jugador. Junta las dos cosas y él sabe el partido que le va a sacar a cada jugador de la plantilla. Él va a tener que tomar decisiones, como dije antes. Él va a tener que quedarse con que cree los que cree que mejor se lo pueden dar en Primera División, y las decisiones las va a tener que tomar él. Yo desde fuera no puedo darte una opinión porque no va a ser algo concreto y ni va a ser realidad. Él va a ser el que mejor conoce a cada jugador, lleva un par de años o más, porque yo creo que algunos los ha tenido cuando él estaba entrenando a infantiles, o sea que te digo que tiene unos datos que maneja que yo creo que no se va a equivocar a la hora de decidir. O sí, tratará de ser lo menos injusto posible, ¿sabes? Porque todo el mundo va a querer jugar en esta categoría, pero bueno, la mayoría de ellos, yo creo que con la ayuda de él, con la ayuda de los que vengan, con la ayuda de tal, pues yo creo que podrían por lo menos este primer año que se está allí, pues coger experiencia para a lo mejor en unos futuros años pues ya asentarse en la categoría. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener la suerte de que él te elija, él decida y entres dentro de la plantilla para el año que viene. Pero bueno, no es fácil, dependes de una opinión. O de varias, de un cuerpo técnico, de una secretaría técnica, de demás. Sí, hablamos ahora, bueno, se hablaba de la incorporación de Nico Rodríguez, del director deportivo que firmaba, no sé si era antes de ayer, en
en la Escuela de Fútbol de Mareo y que pasa a ser parte del cuerpo técnico, intentar valorar también esa decisión. Son decisiones, supongo que conjuntas, pero a lo mejor lo que hablaba antes, Ramón, de ese ímpetu con el que subieron los chavales y que luego no bajaron el pistón en toda la temporada, fue abriéndoseles bien el camino, encauzándoseles bien todo el camino. A lo mejor eso no es suficiente ahora en esta categoría, en Primera División. No sé, pues no lo sé, pues ya te digo, yo te puedo hablar del año que jugamos nosotros. Coincidimos los tres, subimos los tres a la vez, yo creo, los que estamos aquí, ese año, y yo lo que noté fue una diferencia. Bueno, veníamos también de Segunda B, y veníamos de Segunda B, no veníamos de Segunda A. Claro. Lo que noté fue una diferencia muy grande, porque todos los equipos eran muy difíciles, pero todos. O sea, tú ibas a jugar contra el Tenerife y tenía un equipazo. Ibas a jugar contra Zaragoza y tenía un equipazo, porque había ganado la UEFA tenía un equipo. Eran equipos muy fuertes, muy potentes todos, ¿vale? Ahora, hoy en día no te puedo opinar concretamente cómo es el ritmo de juego, la calidad que tiene el futbolista hoy en día. Atletas son, ¿vale? Porque los ves correr y físico tienen. Ahora, calidad solo se puede ver estando allí dentro. Allí dentro es cuando te das cuenta. Desde fuera, vale, lo puedes tener una perspectiva, pero la perspectiva real es la que tienes cuando estás allí dentro. Y es difícil de verla desde fuera después de tantos años. A ver, el secretario técnico, el director deportivo que viene, Nico, yo creo que estuvo en Mareo también, es un chaval de la casa, es de aquí, es de la misma, yo creo que de la misma quinta que Abelardo. Yo creo que se van a entender bien, pero bueno, yo creo que entre los dos, pues uno dará una opinión, otro dará otra, supongo que será así, e intentarán encaminarlo a intentar conseguir, porque Abelardo sabe las carencias que tiene el equipo, se las transmitirá al director deportivo, entre los dos, pues, o al secretario técnico, entre los dos, pues intentarán sacar lo mejor para el Sporting. Bueno, carencias. Hablaba ahora Iván Miner de carencias que puede tener el equipo. Los números en Segunda División, Castaño, son muy buenos atrás, ¿no? Muy buenos en defensa. Son solamente 27 goles, aunque en contra, pero hay también muy pocos goles a favor. De los equipos de la zona alta es el que menos goles marcaba. No sé si quizá por ahí pueden ir las carencias que tenga el equipo ahora mismo. Sí, bueno, carencias pues no se va a saber hasta que no compitan en Primera División, pero lo que está claro es que experiencia en esa categoría tienen poca, hay muy pocos jugadores que la tengan, y es una categoría totalmente diferente a la Segunda División A. Entonces, pues bueno, ya lo decía Abelardo, que el otro día jugando contra el Betis, pues los centrales sufrieron con Rubén y con Molina, y que eso para el año que viene pues no va a ser nada comparado con Aduriz, Negredo, Messi, Cristiano. O sea que es un hecho, una realidad que está ahí, que los centrales para el año que viene pues van a tener delanteros enfrente totalmente diferentes a los que encontraron este año, y luego pues arriba es donde se van a decidir los partidos. Ahí en los áreas decide la calidad y bueno, pues para jugar en primera hay que tener mucha calidad, buena definición dentro del área y bueno, pues ser un jugador diferente. Se está hablando ahora mucho de los fichajes que se puedan hacer, si se pueden hacer, si no se pueden hacer. Sale Tebas a cada poco en una tele, en una cadena de radio diciendo que sí, luego en otra diciendo que todo lo contrario a lo que acababa de decir. No sé en qué tesitura va a quedar el Sporting. Imaginamos que se solvente esa situación, que al final pues pueda hacer incorporaciones, porque si no les va a penalizar mucho esa no iniciación en la categoría que va a tener, ¿no? Sí, bueno, pues sería un contratiempo importante, ¿no? El no poder firmar jugadores que ya tuvieran experiencia, que los que están ahora se pudieran apoyar en ellos para dar más consistencia al equipo, pero bueno, tampoco, si ahora te dicen que no puedes fichar, pues tendrías que volver a confiar otra vez en los que ascendieron al equipo, en darles otra vez la oportunidad y bueno, pues si el año pasado demostraron que eran buenos, porque realmente ellos también, yo creo que como futbolista me sentiría molesto, ¿no? Porque en verdad todo el mundo nunca, nadie creyó en ellos a lo largo de la temporada. Yo si estuviera en lugar de ellos, pues pensaría, ¿pero qué piensan? ¿Que soy una mierda? Porque es que en verdad todos los que hablamos estamos pensando que, yo pienso que al final tiene que haber un buen equipo, buenos jugadores.
La verdad es que con el paso del tiempo veremos a ver hasta dónde llegan. Yo pienso que calidad en el equipo hay muy buenos jugadores y hoy con el tiempo pues Dios dirá hasta dónde va a llegar cada uno, pero yo creo que los miembros pues son muy buenos. Lo hablaba antes Inman Miner, es que hay mucha diferencia ahora mismo. Bueno, pues el filial va a quedar en segunda B, el Sporting va a quedar en primera división y quizá ya ahí empieza a ser un poquitín más difícil y complicado el dar el salto. Son dos categorías, no sé en qué cambia de cuando vuestra época a ahora, de pasar de dos categorías más arriba, intentando mirar a ver que el filial eche una mano también al Sporting como lo ha hecho este año, ¿no? Yo, sinceramente, y me remito un poco a la experiencia que nosotros tuvimos de hace muchos años, que puede ser que las cosas hayan cambiado, yo a mí el salto del filial al primer equipo no le tendría miedo. No le tendría miedo si el primer equipo reúne una serie de condiciones que hace que esos miembros, esos jugadores que llegan del filial se puedan integrar de forma racional, ¿vale? A mí el salto de dos categorías, al final sí es cierto que necesitas un periodo de adaptación, inevitablemente, pero que luego el futbolista que tiene calidad al final coge el ritmo y se adecua a la categoría. La única duda que podemos estar valorando es si el equipo, a pesar de, como dice Javi, ser muy buen equipo y tener muy buenos miembros, si se lo da para competir en la máxima categoría y conseguir la permanencia, ¿vale? Como tú bien dices, sí es cierto que tenemos un bloque muy sólido, hemos tenido un bloque muy sólido durante toda la temporada en segunda división donde se le han metido muy pocos goles. Yo creo que desde luego, si las limitaciones en cuanto a política de fichajes van por ahí, muy poquito se va a poder hacer, con lo cual sí hay que fiarse eso, con la salvedad de que es primera división y que los delanteros de primera comparados con los delanteros de segunda no son ni parecidos. Y luego tú, donde has tenido una serie de problemas a la hora de poder de realizar goles o generar peligro, te ha costado en segunda, pues en primera te va a costar más, porque la calidad de los equipos que vas a tener enfrente va a ser mayor. Entonces el reto es doblemente difícil. Hemos hecho un milagro en segunda, pues si no podemos fichar o si la política de fichajes tiene que ir por una línea muy, muy corta donde lo que puedas incorporar, salvo que peines el mercado y encuentres auténticos chollos que sean buenos futbolistas, pues te vas a tener que fiar a este grupo y pedir que hagan un segundo milagro. Y es muy difícil hacer milagros todos los años, pero si lo tienen que hacer, pues nos han dado una gran alegría, pues tendremos que confiar en ellos y apoyarles, porque verdaderamente los que estamos fuera somos los únicos que lo único que podemos hacer es hablar. Y muchas veces hablamos y hablamos mal. Sí. Parte del milagro, parte de esa obra que acaba de hacer el Sporting, ese ascenso a Primera División, pues como bien decíais antes, no sé quién lo comentaba exactamente, pero parte del cuerpo técnico, ¿no? De la manera de conocer, de sacar, de tener muchísima información de los chavales, de la que tenía Abelardo, y yo creo que, bueno, pues al final eso en Primera División pues también va a ser un plus, ¿no? El tener esa información, esa evolución, el saber la evolución del futbolista y a lo mejor a la hora de elegir el futbolista que se queda y el que no se queda, también incluso saber cuál tiene más capacidad de evolución, ¿no? Porque en Primera División tienes que, como decíais todos, si estamos de acuerdo, tener un salto seguir teniendo esa progresión. Sí, el otro día le escuchaba a Gerardo en TPA que hay futbolistas que él sabe que todavía no han alcanzado su techo, ¿vale? Entonces, ojalá sea así, como dice Gerardo, y que los futbolistas existentes en la plantilla tengan todavía margen de mejora, ¿vale? Porque eso verdaderamente lo que nos haría pensar y lo que nos haría es tener esperanzas de que con el mismo bloque, sin prácticamente poder hacer por las obligaciones que marca la Liga, no iban a poder hacer incorporaciones, pues que ese bloque puede conseguir lo que todos queremos, que es que consigan la permanencia, tanto para la ciudad como para la afición, porque el equipo siga en primera, como el club en sí, por todo el tema económico que le rodea, que tener un segundo año en la máxima categoría pues significaría prácticamente arreglar toda la situación económica, ¿no? Entonces hay que confiar en que esos futbolistas, o que
el bloque en general tenga margen. Como decía Iván, el Pitu los conoce a la perfección, sabe lo que cada uno puede dar de sí. Si es verdad que él prácticamente al día siguiente no, pero a los 2 o 3 días, cuando ya le preguntaban, ya apuntaba una serie de puestos que le gustaría poder reforzar. Pero estamos en manos de la Liga, de lo que decidan, y en función de eso pues se hará. Y si no, pues confiamos otra vez en el bloque, les apoyamos, y si consiguen la permanencia, fantástico, y si no, pues mira, no se les puede pedir más. Han hecho historia no solo en el Sporting de Gijón, sino en lo que es en la segunda división, porque no creo que haya ningún equipo que haya ascendido perdiendo solamente 2 partidos. Tienen el récord de imbatibilidad que está en 21, me parece, o en 20 partidos. Sí. Es decir, y eso, a pesar... Al 21 lo perdieron. Al 21 lo perdieron, sí. Son 20. A pesar de que si ya estamos corriendo un año, no consiguieran la permanencia, no se les puede decir nada sino aplaudirles y darles la más sincera enhorabuena, porque lo de este año tiene que darles todo el crédito del mundo. Lo que pasa es que somos personas y somos aficionados o forofos, y lo que se hizo ayer no cuenta para mañana. El fútbol tiene muy poca memoria, como se suele decir. Ninguna. Lo que haces, lo haces hoy, mañana ya no vales para nada. Como decía Castaño antes, ¿no? Que quizás sea una falta de respeto también, en cierto modo, que lo que se habla, se dice generalmente, ¿no? Con estos chavales que venían de segunda B, muchos de ellos, y que pues dieron este salto a primera división ahora mismo con el Sporting. ¿Y por qué no pensar, Iván, que bueno, igual que tienen esa capacidad evolutiva que estábamos hablando ahora mismo con Ramón, quizá el fútbol evolucionó de una manera en la que la preparación física que puede tener el Sporting a lo mejor es muy parecida, si no igual, a la que puede tener pues el Valencia, equipos como el Valencia, el Atlético de Madrid, el Sevilla, pero lo que quizá cambia un poquitín ahora es el Pentium que lleven los jugadores en la cabeza, no el procesador. No, por supuesto, por supuesto. Hablabas antes de Gerardo. Gerardo tiene experiencia en las 2 categorías, sabe la exigencia que tiene una categoría y otra, y yo creo que trabajará en ese sentido desde pretemporada. Estabais hablando de que, bueno, a estas alturas o un poco más adelante, el año pasado nadie contaba con que el Sporting iba a ascender. Quién sabe que el año que viene a lo mejor se meten en UEFA, ¿sabes? No puedes saber, puede ser una sorpresa agradable para todos, ¿sabes? Pero bueno, que va a ser complicado es realidad. Que viene una hornada de gente, que es lo que estamos hablando aquí, que es eso, que es toda que sale muy joven y con poca experiencia en la categoría, pero es lo que dije antes, a lo mejor la ilusión te da ese plus que necesitas, y se pone a enfrentarse a gente como el Barcelona o Madrid, y viene aquí, corren, juegan, y les cuesta mucho al Madrid ganarles, ¿sabes? Yo me recuerdo partidos que ha tenido el Barcelona aquí, me acuerdo con Preciado cuando estaba en Primera División, que yo creo que fue con un gol de Villa ya casi al final, o otro de Higuaín, me acuerdo también, 1-0, que jolín, se le hacía frente, que le costaba mucho al Madrid y al Barcelona sacar esos partidos por 1-0, por 0-1. Entonces, ¿quién te dice que a ti, que el equipo no va a trabajar, que va a luchar, que va a pelear en el mismo sentido? Pues si puede hacerlo como lo hicieron hace poco esos jugadores contra Madrid y Barcelona, pues contra el resto de equipos pues lo puede hacer, pero que es una incógnita, porque es una categoría nueva, es una incógnita, y para los chicos que están allí, yo apelo a la ilusión que ellos van a tener, y es a lo que me voy a aferrar, esa ilusión que pueden sacar adelante, apoyado con lo que puedan reforzar al equipo. ¿Vale? La manera de generar ilusión durante el verano a los consumidores de fútbol que son el resto de los que, como decía Ramón, a veces hablamos y hablamos de más, pero lo que está claro es que cuando pones un interrogante al principio de temporada, como lo pusimos cuando fue el Sporting a Soria, en el primer partido de la temporada pasada, de esta temporada del ascenso, pues ese interrogante quizá es lo que da un poquitín, pues que todos lo puedan calificar como un pequeño milagro lo que hizo el Sporting, pero nos lo da quizá ese interrogante que no sabemos hasta dónde nos van a dar esos futbolistas, por eso precisamente, ¿no? Porque nadie los conoce.
No, exactamente. Yo recuerdo el Barcelona de Guardiola, cuando debuta Guardiola en Primera División, todo el mundo tenía muchas dudas con él. Muy bien, entrenador sin experiencia en la categoría, lo mismo se puede decir de los chavales, ¿vale? Sin experiencia en la categoría, fue a Soria, me acuerdo que perdió, llegó en casa y empató. Sí. Acabó ganando no sé cuántos títulos a lo largo de la historia que estuvo en el Barcelona. Por eso te digo que nunca sabes lo que puede dar el equipo, nunca sabes lo que puede llegar a dar un jugador en concreto. Es una incógnita. Yo creo que incluso hasta para el cuerpo técnico puede decir, joder, ¿quién me puede asegurar a mí que yo tome esta decisión y no pueda ser la persona adecuada para esta categoría o la que me puede dar? Es difícil tomar decisiones, son las que tienen que tomar, son los que están al mando del club, tienen esa responsabilidad, pero bueno, tienen esa suerte también de estar al frente del equipo de su ciudad y con toda la ilusión del mundo afrontar esta competición en Primera División, vamos. Bueno, pues ya para finalizar quería pediros a todos un poco pues cómo lo vivisteis ese final de Liga, dónde estabais, si teníais fe, si no teníais fe, si estáis más pendientes del partido del Girona-Lugo que el del Betis Sporting. Castaño, en tu caso, ¿cómo lo viviste o cómo lo celebraste después también? Sí, pues yo lo viví allí en directo, en Sevilla. Fui de los pocos privilegiados que vi el partido, que viví el ascenso de cerca y bueno, pues ahí estuve. No, la verdad no celebré ni un gol del Sporting, no, porque bueno, lo dábamos, yo creo que igual que decían, lo dábamos por hecho que el Sporting iba a ganar, no, o sea, ya lo dábamos por hecho y bueno, estábamos un poco a expensas de lo que pasaba en el Girona-Lugo. Estábamos allí en el campo ya... Estallaste todos con los cascos, ¿no? No, pero estábamos ya que marchábamos del campo, o sea, ya decíamos, bueno, ya está, ya nos vamos, tranquila, ya veías a los jugadores, a Belardo despidiéndose, agradeciendo a la gente de Gijón que el haber ido hasta allí a ver el partido y de repente pues eso, empezó todo el mundo a gritar, bueno, se volvió loco todo el mundo allí con el gol de Lugo y bueno, pues eso fue tremendo, aquello fue... Una cosa que no olvidaré nunca. Supongo que te quedará grabado para los restos, ¿no? Sí, porque después, sobre todo eso, después de pasar los 90 minutos allí como diciendo, joder, ¿qué hago yo aquí? ¿A qué vine? Pues eso, en el minuto 92... Ya diciendo, venga, tenemos que ir para Zaragoza, casi no nos da tiempo, ¿eh? Digo, joder, pues no sé, fue eso, no te lo esperas ya, porque ya dices, bueno, ya está, es imposible ya, minuto ya está en el tiempo de prolongación, ya... O sea, y fue bueno, algo que ni el más soñador de los aficionados del Sporting pensaba. Además, con esa incógnita, después tener que reanudar el partido más tarde, tener que esperar allí, de saber... Lo que pasa que yo, o sea, estando allí me enteré del gol del Lugo, me enteré del gol del Girona que anularon, no me enteré de nada, eso tuve la suerte. Y luego sí que ya cuando lo de los 40 segundos nos volvimos a enterar y, bueno, pues otra vez un poco la incertidumbre, ¿no?, de a ver lo que pasaba, porque quieras o no, había un tiempo ahí de parón que bueno, oye, nunca sabes lo que puede pasar en los túneles de vestuario ahí dentro, lo que se puede manejar o tal, entonces era un poco como a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, por suerte salió todo bien y bueno, pues no sé cuántos ascensos se celebraron ahí en el campo, pero unos cuantos. Sí, la verdad que sí. ¿Alguna celebración especial de las que se puedan contar? Que estamos en horario infantil también. No, pues la verdad que fue allí en el campo. Luego pues esperé a que salieran jugadores y cuerpo técnico, felicitarlos, darles la enhorabuena y luego pues yo lo que quería era ya venir rápido para Gijón. Lo que pasa es que me quedé allí de vacaciones y no pude, pero o sea, yo hubiera venido con ellos en el vuelo charter para venir aquí. O sea, te da, por una parte, agradecerse el haber estado ahí en el partido, porque es algo que no vas a olvidar en la historia, pero por otra parte decías, ¿y ahora qué hago aquí? Si el Sporting y la fiesta está en Gijón y yo aquí en Sevilla, ¿qué hago aquí? Si yo lo que quiero es estar allí celebrando y saltando y gritando y todo, pero bueno, no se podía todo y al final pues... No se puede abarcar todo, ¿no? Claro. O vacaciones o celebración, era lo que tocaba. Ramón, misma pregunta. Yo lo viví en casa. Estaba siguiendo por el ordenador un poco todo el resultado del Girona y estaba viendo el Leganés Zaragoza y el Sporting un poco. Sporting, como bien dice Casta, era un partido que pues, no sé por qué, no te puedo explicar. Yo daba por hecho que
íbamos a ganar, es más, enseguida se puso la cosa 0-1 y al poco 0-2, aunque hubo alguna ocasión por parte del Betis y tal, y estaba más siguiendo todo lo que es el partido del Girona, y sí es cierto que estás en casa y estás tú solo, lo vives con mucha más tranquilidad que si estás en un bar o estás donde la estatua de Pelayo del ayuntamiento, que quieras o no, un poco el run de la gente te va llevando, te va envolviendo. Sí. Cuando estás en casa estás mucho más tranquilo y bueno, yo estaba tranquilo, confiando no, sino dando por hecho de que ya estábamos abocados al playoff. Y de pronto, pues antes de que el ordenador, escuchamos por la calle a gente gritar gol, 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 y dices tú, ostras, el Sporting no puede ser porque un cuarto gol no tiene sentido celebrarlo. Entonces es cuando te das cuenta de que marca el Lugo y a partir de ahí, tío, pues bueno, lo empiezas a celebrar con la prudencia de que queda un poquito y más luego con todo lo que pasó, ¿no? Adiós, gracias, estamos en primera. Hubo que sufrir un poquillo, como hay gente que dice que el Sporting subió 2 veces, pero bueno, lo importante es que estamos donde estamos. Tampoco te veo la barba más quitada, ni te veo el pelo de rojiblanco. No hay ningún tipo de promesa ni nada por el estilo. Es decir, cada uno lleva el sportinguismo o el Sporting a su manera. Yo, al igual que Casta, lo llevo de una forma tranquila en cuanto a celebración. Estoy muy contento por el Pitu y por los chavales, porque creo que ha sido un mérito prácticamente exclusivo de ellos y que los demás solo les tenemos que dar las gracias por hacernos disfrutar de una fiesta y de una temporada que se avecina, que independientemente de cómo se pueda tal, debemos de disfrutar y darle el valor que tiene, que este club, con las penurias económicas que tiene, va a poder jugar en la élite y a ver si tenemos la suerte de quedar un año más. Iván, no sé cómo viviste tú toda esta situación. En casa también. ¿También en sportinguismo tranquilo? Tranquilo, sí, tranquilo. Lo que yo estaba viendo era los resultados del Sporting. Lo veía venir, el Betis con 3 semanas de vacaciones se deja llevar. Bueno, yo creo que el partido estaba solucionado después del segundo o tercer gol, pero con lo que no contaba era con ese gol del Lugo. No contaba, nunca, no se me pasaba por la cabeza que ese gol pudiera llegar. Ahora, claro, igual que dice Ramón, empiezas a oír gritos en la calle, el WhatsApp empieza a echar humo, ¿sabes? Lo que te digo, pues todo ese tipo de cosas las juntas y te pones ahí, mira el ordenador y demás y ves que era realidad, que luego había marcado y bueno, pues te dices tú, no es posible, pero bueno, fue y se consiguió. O sea, ahora la pregunta que se me viene a la cabeza, para el año que viene en segunda división, ¿de quién sois? ¿Del Lugo, del Girona, del Oviedo? No lo sé. ¿Casta? ¿De quién vais a ser más? Segundo el año que viene. No, yo para el año que viene no voy a ser de ningún equipo de segunda, pero al Oviedo pues le deseo lo mejor, o sea, que sí me gustaría que se volvieran a vivir derbis en primera división entre Sporting y Oviedo, porque creo que es una cosa muy bonita. Los que tuvimos la oportunidad de vivir esos partidos pues son totalmente diferentes a lo que puedas jugar, o sea, ni jugar contra el Barcelona ni el Madrid tiene la misma repercusión que un Sporting Oviedo y bueno, pues ojalá estos jugadores pues puedan disfrutar de esos derbis el día de mañana. ¿Te voy a sacar hasta el carnet del Lugo o no? No. El Lugo hizo lo que tenía que hacer. Pero se hicieron unos cuantos socios nuevos. Bueno, hay gente de todo, hay gente para todo. Es decir, el Lugo creo que hizo su trabajo y el Girona, desgraciadamente, no pudo culminar su trabajo cuando lo merecía. Y en cuanto a la pregunta de lo del Oviedo, yo estoy totalmente con Casta. Yo lo digo de la siguiente manera, salvo raras excepciones que las hay, que tienen su derecho, la mayor parte de los futbolistas quieren que los dos equipos estén en primera división. Los que son del Oviedo quieren que el Oviedo quede por encima del Sporting y que le gane los derbis, y los que estamos del Sporting queremos que el Sporting quede por encima del Oviedo y ganar los derbis, pero todos en primera. ¿Por qué? Porque es ahí donde creemos que es la máxima expresión del fútbol, está en la élite, y la élite es la primera división. Entonces, si el Sporting está, fantástico. ¿Que el Oviedo está también? Perfecto.
Lo único que queremos es que el Sporting esté por encima del Oviedo. Como entiendo, y es normal que la gente del Oviedo quiera estar por encima del Sporting, pero sin más, sin pasar a mayores. Por lo menos es lo que sienten la mayor parte de los que somos exfutbolistas, ¿vale? No somos tan forofos. Yo no le deseo que el Oviedo no suba. Si el Oviedo hace las cosas bien, hace un buen equipo, hace una buena temporada, el club desde el punto de vista económico empieza a solucionar los problemas que tiene, que creo que ahora con el Grupo Carso pues creo que la cosa pinta francamente bien. Y si tienen que estar en la élite, pues bienvenido, porque es el bien para todos los asturianos. Pues sí, la verdad es que yo creo que deberían de sentirse todos identificados con lo que acaba de decir, ¿no? Yo creo que el Principado ha dado un salto cualitativo en este sentido. Sí. En la hostelería, comercios, yo creo que todos se van a beneficiar de estos dos ascensos que han tenido los principales equipos de la región. Que el Oviedo merece y que tiene entidad por historia y todo de estar en Primera División, no lo duda nadie. Que todos queremos ver esos derbis en Primera División que siempre se han vivido, que a lo mejor las últimas generaciones, pues por una causa u otra, pues no lo han podido vivir, bueno, desde hace muchos años ya, ¿no? ¿Cuántos van? 20, 25 años, sí. Que no se ve bien esos derbis en Primera División. Sí. Pues yo creo que va siendo hora de que estos derbis se vuelvan a vivir aquí en el Principado de Asturias, que la verdad que tengo gratos recuerdos de ellos y la verdad, porque ganamos la mayoría de ellos, la verdad, en los 2 años que estuve en Primera División y bueno, que son bonitos, la verdad que son bonitos y el Principado pues merece vivir estos derbis de nuevo. Si era guapo hasta el trofeo Principado que hacían al principio de la temporada, joder, si era guapo hasta eso, que te daba por lo menos la oportunidad de ver un Oviedo Sporting, aunque no fuese bueno, un Oviedo Sporting o Sporting Oviedo, porque era ahí de vuelta. Bueno, pues agradeciendo a los aquí presentes y esperanzados en ese futuro del Sporting en Primera División. Castaño, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este especial del ascenso del Sporting. No tengo palabras para agradeceros a todos, a los tres, el que habéis estado aquí pues a esta hora, ¿no? Para intentar aportar vuestra visión de este ascenso y de cómo se produjo. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vos. Ramón. Muchísimas gracias también. Bueno, Iván, también. Volvemos, os vamos a dejar ahora mismo, os vamos a dejar con con ese vídeo que montaron aquí los compañeros de producción. Montaron un vídeo especial con el que vamos a despedir este especial ascenso del Sporting y esperando y deseando que los chavales del Pitu, yo creo que hizo muy normal todo esto, ¿no? Todo lo que es volver a la élite del fútbol y de la manera que lo hizo todo muy normal. A pesar de los intentos de que viniera aquí, que no pudimos conseguir, lo entendemos perfectamente que ahora mismo pues es una época bastante complicada para él, convulsa, pero además entendemos y sabemos y admiramos la manera de gestionar que tuvo toda esta campaña con absoluta normalidad, algo que al final lo miras desde lejos y no parecía nada normal, pero el Pitu lo supo llevar, incluso hasta el ascenso lo llevó con excelente, quiero decir, no excesiva, excelente normalidad. Bueno, pues os lo dicho, os dejamos con este vídeo y a disfrutar del Sporting en Primera División.